Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Estoy súper emocionado de estar aquí con ustedes hoy porque vamos a desentrañar el misterio detrás de una dupla que está revolucionando el panorama musical y social, un dúo que tiene a todo el mundo hablando. Sí, hablo de Demet y Can. ¿Quiénes son estos dos? ¿Qué han hecho para generar tanto revuelo? Prepárense porque vamos a sumergirnos en su historia, su impacto y porque, queramos o no, se han convertido en un fenómeno digno de atención. Y antes de que nos lancemos de lleno en este fascinante tema, si aún no lo has hecho, dale ese botón de suscribirte. Nos ayuda muchísimo a seguir trayéndoles contenido así de interesante. Y activa la campanita para no perderte nada. Entonces, Demet y Can. Para muchos sus nombres evocan imágenes de talento, carisma y, seamos honestos, un toque de enigma. Pero, ¿qué hay detrás de la fachada? ¿Es solo una campaña de marketing brillante o hay algo más profundo? Vamos a empezar por el principio. La fama de Demet Özdemir no es nueva. Conocida por su trabajo en series de televisión turcas que han conquistado audiencias a nivel mundial, Demet ya era un nombre reconocido, una actriz con una trayectoria impresionante y una base de fans leal. Su belleza, su versatilidad actoral y su presencia magnética en pantalla la catapultaron a la fama internacional, consolidándola como una de las actrices más queridas y seguidas de Turquía. Sus roles en producciones como Erkencikus y Doğu Kaderindir no solo le ganaron elogios de la crítica, sino que también la consagraron como un verdadero ícono cultural, capaz de conectar con el público en un nivel emocional muy profundo. Su habilidad para transmitir emociones complejas y su carisma natural la han convertido en una figura admirada por millones, y su influencia se extiende mucho más allá de la pequeña pantalla, impactando en tendencias de moda y estilo de vida. Can Yaman, por otro lado, irrumpió en la escena con una fuerza arrolladora. Actor de formación, su físico imponente, su carisma desenfrenado y su habilidad para encarnar personajes apasionados lo convirtieron rápidamente en un ídolo de masas, especialmente en países como Italia y España, donde sus telenovelas tuvieron un éxito rotundo. Su popularidad es tal que ha trascendido las fronteras de la actuación para convertirse en un referente de estilo y un objetivo constante de los paparazzi. Can es un ejemplo de esa nueva generación de actores que no solo dominan su oficio, sino que también poseen una conexión innata con la cámara y una energía contagiosa que traspasa la pantalla. Su ascenso meteórico se vio impulsado por el éxito global de series como Erkencikus, donde compartió pantalla con Demet Özdemir y Dolunay. Su imagen de galán moderno con un toque de rebeldía y una sonrisa que desarma, lo ha posicionado como uno de los actores turcos más demandados y reconocidos internacionalmente. Lo que realmente puso a todos a hablar, y aquí es donde entra la intriga, fue la forma en que sus caminos se entrelazaron. No fue solo un encuentro casual en un set de rodaje o una colaboración profesional convencional. Lo que realmente generó esta ola de conversaciones fue una combinación de rumores, interacciones públicas, y un magnetismo que era palpable incluso a través de las pantallas. Los medios de comunicación empezaron a tejer historias, los fans a especular, y de repente, Demet y Can se convirtieron en el tema de conversación recurrente en redes sociales, revistas y programas de entretenimiento. La química en pantalla era innegable y cuando esa chispa parecía extenderse a la vida real, el público enloqueció. Las especulaciones sobre una posible relación romántica entre ellos comenzaron a surgir con fuerza, alimentadas por avistamientos casuales, comentarios sutiles en entrevistas y la complicidad que mostraban en eventos públicos. Cada foto, cada like, cada mención se convertía en una pista para los miles de seguidores que seguían cada uno de sus movimientos. ¿Fue algo planeado? ¿Fue una chispa genuina que capturó la imaginación del público? Esa es la pregunta del millón, ¿verdad? La verdad es que a menudo, la línea entre la realidad y la percepción pública es muy delgada. Lo que sí es innegable es que la química entre ellos, ya sea profesional o personal, era innegable. Las imágenes que surgieron, las entrevistas, las declaraciones veladas, todo contribuyó a crear una narrativa que atrapó a millones. En el mundo del espectáculo, la línea entre la vida personal y la profesional a menudo se difumina, y en el caso de Demet y Can, esta difuminación fue particularmente cautivadora. La forma en que interactuaban, la admiración mutua que expresaban, todo hacía pensar que había algo más allá de la pantalla. Esta ambigüedad, lejos de disipar el interés, lo avivaba, creando un aura de misterio que mantenía al público en vilo. Pensemos en el impacto de esto. En un mundo donde las redes sociales dictan gran parte de la conversación,
la forma en que se maneja la imagen pública de las celebridades es crucial. Demet y Can, de manera consciente o no, supieron jugar con las expectativas. Las plataformas digitales se convirtieron en su escenario, donde cada publicación, cada me gusta, cada comentario, era analizado hasta el último detalle. Las teorías de conspiración florecieron. ¿Estaban juntos? ¿Solo eran amigos? ¿Era todo parte de una estrategia publicitaria? Las redes sociales se transformaron en un tablero de ajedrez donde cada movimiento era observado y comentado por millones. Los fans, en su mayoría, se dividieron entre aquellos que deseaban fervientemente una relación real y aquellos que creían que todo era una elaborada campaña de marketing. Esta división, lejos de ser perjudicial, generó un debate constante y un engagement sin precedentes. Y esa es precisamente la belleza de su historia, o al menos de la percepción que el público tiene de ella. Nos invitan a ser detectives de sus vidas, a descifrar las señales, a formar nuestras propias conclusiones. Esto genera un engagement masivo. La gente se siente parte de la historia, y eso es un poder inmenso. La especulación sobre su relación se convirtió en un entretenimiento en sí mismo. Los fans creaban hilos de discusión en foros, editaban vídeos compilando sus momentos juntos y compartían pruebas de su amor. Esta participación activa de la audiencia es lo que convierte a Demet y Can en mucho más que dos actores populares, los convierte en un fenómeno cultural, una historia en constante evolución que el público ayuda a escribir. Pero más allá del cotilleo y la especulación, hay un trasfondo importante. La fama de ambos actores, por separado, ya era considerable. Sin embargo, la unión de sus nombres, la especulación sobre su posible relación, elevó su perfil a un nivel estratosférico. De repente no solo eran Demet Özdemir y Can Yaman, eran Demet y Can, una unidad, un concepto que resonaba con fuerza. Este fenómeno de pareja pública es algo que ha ocurrido con otras celebridades a lo largo de la historia, pero en la era de las redes sociales, la intensidad y la velocidad con la que se construye y se difunde son sin precedentes. La marca Demet y Can se volvió más grande que la suma de sus partes individuales, atrayendo la atención de marcas, medios y nuevos seguidores que quizás antes no estaban tan familiarizados con sus carreras. ¿Qué lecciones podemos extraer de esto para nuestro propio día a día, o incluso para nuestras aspiraciones profesionales? Primero, la importancia de la conexión y la química. Ya sea en el ámbito romántico, en el profesional o en cualquier otro, la conexión genuina atrae. Segundo, la potencia de la narrativa. Saber cómo contar una historia, cómo generar intriga y cómo involucrar a la audiencia es clave para captar la atención. Y tercero, el poder de la plataforma. En la era digital, las redes sociales no son solo un canal de comunicación, son un ecosistema donde se construyen y se difunden las historias. Estas lecciones son aplicables a cualquier emprendedor, creador de contenido o profesional que busque destacarse. La habilidad para forjar conexiones auténticas, para tejer una narrativa envolvente y para dominar las plataformas digitales son elementos cruciales para el éxito en el mundo actual. Ahora hablemos de la conversación que mencioné al principio. ¿Qué significa exactamente que tienen a todos hablando? Significa que su nombre aparece constantemente en los titulares, en las conversaciones de café, en las discusiones en línea. Significa que cada movimiento suyo es escrutado y comentado. Y eso para figuras públicas es oro puro. Las marcas los buscan para campañas publicitarias, los medios compiten por obtener entrevistas exclusivas y los productores de televisión buscan capitalizar su química en nuevos proyectos. Su nombre se ha convertido en sinónimo de interés mediático y atención pública. La simple mención de Demet y Can es suficiente para generar un murmullo de expectación y curiosidad. Pensemos en los fans. La devoción de los fans de Demet y Can es algo digno de estudio. Ellos no solo siguen sus carreras, sino que se involucran activamente en la construcción de su imagen pública. Crean fanpages, editan vídeos, escriben teorías, y defienden a sus ídolos con una pasión admirable. Esta comunidad de seguidores es un motor fundamental de su popularidad, alimentando la conversación y manteniendo el interés vivo. Los fans actúan como una fuerza expansiva, amplificando el alcance de cada noticia y rumor. Son la base sobre la que se asienta su fenómeno, y su lealtad es un activo invaluable en el competitivo mundo del entretenimiento. Además, la intersección de sus carreras también ha abierto nuevas puertas. Ha generado interés mutuo en sus respectivos trabajos.
Los seguidores de Demet quizás empezaron a ver las series de Khan, y viceversa. Esto amplía el alcance de ambos y crea sinergias muy interesantes en el mundo del entretenimiento. Es una especie de efecto dominó que, bien gestionado, puede ser muy beneficioso. Los fans de uno descubren al otro, y esa curiosidad inicial a menudo se traduce en un disfrute de sus trabajos individuales. Esta polinización cruzada de audiencias es un testimonio del poder unificador de su supuesta conexión. Y si nos ponemos un poco más analíticos, podemos pensar en la industria del entretenimiento turca. Ha demostrado una capacidad asombrosa para exportar su contenido y crear estrellas globales. Demet y Khan son, sin duda, embajadores de esta tendencia. Su éxito internacional no solo valida su talento, sino que también abre el camino para futuras generaciones de artistas turcos. Turquía se ha consolidado como una potencia en la producción de telenovelas y series, y figuras como Demet y Khan son la punta de lanza de esta expansión global. Su popularidad demuestra el atractivo universal de las historias y los talentos que emanan de la región. Volvamos a la pregunta inicial, ¿por qué tienen a todos hablando? No hay una respuesta única, sino una amalgama de factores. Es la combinación de sus carreras individuales sólidas, su carisma innegable, la química que parece emanar de ellos, la habilidad para navegar y quizás, incluso capitalizar la atención de los medios y las redes sociales, y la devoción de una base de fans global. Es un cóctel perfecto de talento, oportunidad y una narrativa que cautiva. A todo esto se suma el factor humano, la intriga que siempre genera la posibilidad de que dos personas exitosas y atractivas encuentren el amor. Es fascinante observar cómo la vida de dos personas puede generar tanto interés y conversación en un mundo tan saturado de información. Nos muestra que incluso en la era de la sobreexposición, todavía hay espacio para el misterio, para la especulación, y para historias que nos invitan a imaginar. La clave parece estar en saber cómo presentar esa información, cómo jugar con las expectativas del público y cómo crear una conexión emocional que trascienda las barreras geográficas y culturales. Demet y Khan, de una manera u otra, han logrado dominar este arte. Y aquí es donde les quiero invitar a ustedes, a nuestra comunidad. ¿Qué piensan ustedes de Demet y Khan? ¿Han seguido su trayectoria? ¿Creen que su relación es genuina o parte de una estrategia? Me encantaría leer sus opiniones en los comentarios de abajo. Son sus perspectivas las que enriquecen este espacio y nos ayudan a todos a entender mejor estos fenómenos. Su participación activa es lo que hace que este canal sea tan especial y vibrante. Compartan sus teorías, sus experiencias y sus sentimientos sobre esta dupla que ha conquistado el mundo. En resumen, hemos explorado la trayectoria de Demet Özdemir y Can Yaman, dos figuras prominentes en el mundo del entretenimiento que al cruzarse sus caminos, han logrado capturar la atención del público a nivel mundial. Hemos analizado cómo la especulación, la química palpable, la gestión de su imagen pública en la era digital, y la devoción de sus fans han contribuido a que se conviertan en el centro de innumerables conversaciones, convirtiéndolos en un verdadero fenómeno que tiene a todos hablando. Su historia es un recordatorio del poder que tienen las celebridades para cautivar la imaginación pública y de cómo, en la era digital, la línea entre la vida pública y privada se vuelve cada vez más fascinante y comentada. Muchísimas gracias por haber llegado hasta el final de este vídeo. Espero de verdad que lo hayan disfrutado tanto como yo disfruto trayéndoles este contenido. Si les ha parecido interesante y les ha gustado, por favor, no olviden darle un gran me gusta a este vídeo. Compartan este contenido con sus amigos y familiares, con todas esas personas que también podrían estar fascinadas por esta historia. Y si aún no lo han hecho y quieren seguir descubriendo historias intrigantes y debates interesantes, suscríbanse a nuestro canal y activen la campanita para que les lleguen todas las notificaciones. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta entonces.